Ok, entonces en el sistema universal, ¿cuáles son los pactos que hay? Entonces les decía, en el sistema universal hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que van a encontrar ustedes son derechos de esa naturaleza, derechos económicos y sociales. Van a encontrar derecho a la salud, van a encontrar derecho a la educación, van a encontrar derecho al trabajo y otros derechos de esta naturaleza, ¿no? Derecho al medio ambiente, derecho a la cultura, etcétera. Los de segunda generación, entonces, doctor. Claro, claro, claro. Y los pactos, voy a esto, los pactos simplemente van a enunciar los derechos, es decir, tampoco es que digan mucho. Va a decir, las personas tienen derecho a la educación, debe garantizarse, no dicen mucho. Entonces, para ustedes saber el contenido y el alcance de cada uno de esos derechos, es importante que conozcan cuál es el comité y la labor de cada comité, porque en el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el comité de este pacto es el comité de ESCA. Entonces, el comité de ESCA emite algo que se conoce como observaciones generales. Tomen nota, observaciones generales. Entonces, las observaciones generales son las interpretaciones que hace el comité sobre los derechos establecidos en el pacto. Entonces, el comité saca su observación general número 1, estoy hablando en el aire, sobre derecho a la educación. Entonces, te saca 6, 7 páginas donde él analiza el contenido y el alcance del derecho a la educación. Por ejemplo, si nosotros vemos el pacto solo habla de educación, pero cuando analizamos lo que ha dicho el comité dice que el derecho a la educación implica algunas características, como por ejemplo accesibilidad, implica interculturalidad. Por ejemplo, si vos perteneces a una zona de pueblos indígenas, etcétera, la educación tiene que ser adaptada a tu cultura, ¿no? A tu contexto cultural. No se te puede enseñar de la misma manera o bajo las mismas metodologías y enfoque que se enseña a otras personas. Entonces, la educación también tiene que tener adaptabilidad, etcétera. Entonces, el comité se encarga de dar luces sobre cuál es el contenido y el alcance de los derechos. Entonces, si ustedes están trabajando en protección de derechos humanos y quizás si están estudiando un caso en concreto, entonces ustedes para poder tener herramientas para analizar un poco si se violó o no se violó un derecho en concreto, yo los invito a que siempre busquen la observación general del comité relacionado con el derecho que ustedes están investigando. Entonces ustedes están investigando derecho a la salud, se van al comité de ESCA y ponen observación general, observaciones generales sobre derecho a la salud y les van a salir 2 o 3 observaciones y se las leen y esas les van a ilustrar un poco porque ahí es donde hace el comité la interpretación de los derechos. Eso es importante decirlo. Otro pacto del sistema universal es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos también tiene su propio comité y el comité se llama Comité de Derechos Humanos. Todos los pactos, el comité se llama igual al pacto, menos este. ¿Por qué? Porque cuando se creó el Comité de Derechos Humanos, dice el doctor Fabioli que iba a ser un único comité, es decir, estaban empezando a organizarse los derechos humanos y se creyó que iba a haber un único comité de derechos humanos, pero después se empezaron a crear un comité por cada pacto, entonces ya le fueron asignando el nombre del pacto, pero en el caso del derecho civil y político se llama Comité de Derechos Humanos. Los otros también son derechos humanos, solo que tienen otro nombre, y acá pueden ustedes en este comité leer las observaciones generales relacionadas con los derechos de este pacto, que son los derechos civiles y políticos. Y estos dos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son los dos pactos, por así decir, los dos pactos generales, los dos instrumentos generales de derechos humanos, porque hay otros instrumentos de derechos humanos en este sistema universal que son instrumentos especializados. Por ejemplo, está una convención que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, si ustedes tienen un caso o se les presenta una situación de una persona que lo que sufre una discriminación racial,
Entonces, ustedes no van a ir a leer el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, se van a ir directamente a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y van a encontrar jurisprudencia e información en el comité de este pacto, ¿no? Otra convención que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Miremos qué importante. Acá también es importante señalar que hay prácticas o delitos que se han circunscrito a esta convención o por lo menos se van considerando tortura. Por ejemplo, dos de ellas, la violencia sexual. Ya hay suficiente información que analiza, no en todos los contextos, sino en algunos contextos, la violencia sexual como arma o como crimen de lesa humanidad. Y también hay jurisprudencia, creo que del Comité de Derechos del Niño, sobre prohibición de aborto como forma de tortura. Entonces, cuando una mujer ha sido violada, por ejemplo, y todavía subsisten en América, aunque no lo creamos, legislaciones que prohíben el aborto aún en casos de violación, pero también tenemos legislaciones que permiten el aborto en casos de violación, pero autoridades que no las practican. A pesar de que esté en la ley, te dicen no y te ponen obstáculos para impedirlo. Entonces, ya algunos comités han interpretado eso como formas de tortura. Hay el caso, me parece que de una niña, no recuerdo si peruana, a la que se le obligó, no sé si tenía entre 9 y 11 años, se le obligó a llevar adelante un embarazo forzado, una maternidad forzada, y se interpretó como un acto de tortura, ¿no? Porque obviamente todo lo que genera en la persona, el hecho de el sufrimiento que genera, por ejemplo, no poder deshacer un parto que fue producto de una violación. Y pensemos en la cantidad de niñas, por ejemplo, embarazadas en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en todo el continente. Esto es una realidad regional. Hay un informe que habla de niñas madres, ¿no? Es decir, embarazo de niña en América, y vamos a encontrar casos muy dolorosos de niñas de 9, 10 años que terminan embarazadas producto de una violación y que en algunos casos, ya sea por la legislación o por la práctica o por la falta de formación de las autoridades públicas, no se les permite interrumpir su embarazo, ¿verdad? Entonces también esta convención, este pacto es importante. Hay una convención sobre los derechos del niño en el sistema universal y un comité de los derechos del niño. Entonces, si ustedes trabajan también temas de niñez, el órgano que tienen que buscar son las observaciones del Comité de Derechos del Niño. Se llama Derechos del Niño porque así se creó, es decir, ya sabemos que las convenciones tienen también sus sesgos de género, es decir, el lenguaje inclusivo en aquel entonces cuando se creó la convención no existía y no lo vamos a cambiar porque una ley y en este caso un tratado no se puede cambiar, pero ya sabemos que niño también es un concepto en desuso, ya se utilizan términos más inclusivos como niñez, infancia, NNA, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Pero bueno, si trabajan temas de niñez, van a encontrar en esa convención aspectos importantes. Hay una convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de su familia. Un tema muy importante, hay una convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y hay una convención sobre personas con discapacidad. Entonces, si tienen un tema de discapacidad, ustedes no se van a ir a los pactos generales. Claro, para ilustrar la argumentación, ustedes pueden ilustrar con los pactos generales, pero su argumentación principal tiene que derivar de la convención específica que habla de ese tema y todo su análisis tiene que ser de la jurisprudencia y de los documentos que emita el órgano específico que es el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En el sistema universal, estos comités tienen dos competencias o tienen varias competencias. Una competencia es dictar observaciones generales que, como les digo, van ilustrando un poco sobre el contenido y el alcance de los derechos, pero otro aspecto que hacen estos comités es llevar a cabo casos específicos, peticiones individuales. Entonces, insisto, cuando usted tiene una situación que cree que una potencial violación de un derecho, usted puede ir a cualquiera de estos comités en el orden internacional y el comité va a analizar el caso y va a dictar una resolución.
Otra cuestión que hacen los comités, un monitoreo sobre el cumplimiento del pacto. Entonces, estos comités les piden a los estados información. Entonces, por ejemplo, el comité de ESCA le dice a Bolivia, necesito que me envíen un informe país sobre qué ha hecho el Estado boliviano para mejorar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado. Entonces el Estado le manda un informe, el Estado les dice, por ejemplo, las reformas jurídicas que ha llevado a cabo, le cuenta los programas de gobierno, los planes de gobierno, las políticas públicas, cuánto presupuesto invierte, etcétera. Pero como estos comités no pueden emitir darse un juicio solo con información del Estado, también recibe información de la sociedad civil y recaba información de otra fuente y él emite lo que se conocen como observaciones finales. Entonces, las observaciones finales son el resultado de un análisis de la información que producen los estados y también de la información que le entregan a los comités diferentes actores políticos, sociales del país y él emite sus observaciones finales. Esas observaciones finales son recomendaciones que hacen los comités, no es condena al Estado, son recomendaciones que hacen los comités al Estado para mejorar. Entonces el comité de ESCA dice, hacemos un llamado, no, felicitamos los esfuerzos que ha hecho el Estado para emprender esta y esta y esta reforma, consideramos que es muy importante, sin embargo advertimos que el Estado tiene que profundizar en este otro aspecto. Entonces yo también les recomiendo, dependiendo la materia que trabajen, que vayan a leer, y ahí les descargué algunos que se los voy a compartir luego, las observaciones finales que han hecho cada uno de los comités a Bolivia, porque así pueden saber en la interpretación de expertos internacionales cuáles son los puntos en los que el Estado debe mejorar y eso para el Estado una agenda, porque cuando el Estado recibe una observación final con recomendaciones, el Estado tiene que analizar eso y tiene que emprender un plan para a lo largo de los próximos años corregir eso, para cuando el comité le vuelva a pedir un informe al Estado, el Estado envíe en su informe la respuesta, qué es lo que ha hecho desde la última vez que se hizo una revisión y qué ha hecho con las recomendaciones que le hizo el comité. Entonces, así es que ellos ejercen un monitoreo constante y esto va permitiendo el avance de los derechos. Muchas veces cuando ustedes ven un avance importante en su estado, no crean que salió de la noche a la mañana, no se lo sacó un legislador debajo de la manga o debajo de la mesa y tenía y se le ocurrió inventar algo. Claro, a veces son iniciativas de los legisladores o etcétera, pero muchas veces son cuestiones que aunque no las veamos diario en las noticias, se van construyendo poco a poco. Es decir, todos estos avances son procesos. Cuando ven ustedes legislaciones para reconocer el trabajo doméstico, no es porque los estados se le ocurrió, es porque la OIT impulsó un convenio internacional sobre el trabajo doméstico y a partir de ahí en América Latina se dictaron leyes para regular y reconocer el trabajo doméstico, porque las trabajadoras domésticas se les estaba explotando, no se les estaba pagando lo adecuado, las explotaban en cuanto a cantidad de horas, sobre todo si dormían adentro de las casas, etcétera. Cuando ustedes ven que los estados empezaron a legislar sobre violencia, protección integral de violencia contra la mujer, no es porque se le ocurrió. Y si ustedes analizan la fecha, van a ver una tendencia en fechas específicas, como 2009 esta tendencia, para 2000 tanto esta. ¿Por qué? Porque hay procesos que se van construyendo a nivel internacional, se van alcanzando consenso a nivel internacional y la comunidad internacional a través de estos comités de derechos humanos acompaña al Estado en procesos que para nosotros como ciudadanos son invisibles, pero los estados tienen comunicación permanente con estos comités y en ese diálogo día a día, a través de los informes, en esos intercambios, van saliendo cosas fructíferas que benefician el avance de los derechos humanos. Con esto les digo que los avances no son procesos que aparecieron de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso que se ha venido consolidando desde que surgen los derechos humanos desde 1948 y hemos ido avanzando en una agenda de temas que son prioritarios para los órganos de derechos humanos y Bolivia, un estado que me parece que ha sido ejemplo en los últimos años, inclusive desde que dicta su constitución de 2009, que es una constitución de avanzada y Bolivia ha avanzado mucho. Es decir, si nosotros estudiamos Bolivia antes de 2009, 2008, Bolivia de los 90, por ejemplo, y vemos Bolivia ahora, son saltos impresionantes los que ha dado el país en materia de derechos humanos. Entonces, en el caso del sistema, los sistemas regionales,
El sistema interamericano es el sistema que nos corresponde. Entonces, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, el sistema europeo, que tiene un solo órgano, en el sistema europeo no existe una comisión europea. En su momento existió una comisión europea de derechos humanos, pero se eliminó en una reforma que se hizo hace un par de años y solo quedó el tribunal. Entonces, en el sistema europeo, los particulares pueden ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a plantear sus demandas. Es decir, a mí me violaron mis derechos humanos, yo agoté los recursos internos, me voy al tribunal. Yo no necesito que ninguna comisión haga ningún estudio de que si es viable o no, de que haga un intento por conciliar con el Estado. Yo no necesito eso. Me voy directo al Tribunal Europeo. En cambio, en el sistema interamericano, sí es importante que las personas primero agoten sus recursos internos y después vayan a la comisión, porque en el sistema interamericano de derechos humanos existen, tomen nota, 2 órganos convencionales. Estos órganos convencionales son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Muchas veces van a encontrar en los textos, la Comisión Interamericana va a encontrar CID, CIDH, y la Corte IDH van a encontrar Corte IDH, la Corte Interamericana, para que no confundan, porque ya he tenido muchas veces que las personas miran CID y creen que es la Corte. La CID es la Comisión. Ahora, ¿cuál es la competencia o las funciones de la Comisión? La Comisión hace un papel como los comités de monitoreo permanente de la situación de derechos humanos. Está analizando la situación de los países, recabando información de los estados, recabando información de la sociedad civil. Si hay una preocupación sobre un tema en concreto, la comisión puede hacer una reunión, puede hacer una audiencia temática, entonces cita al Estado, entonces dice, vamos a hablar, me preocupa la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, por ejemplo. Entonces hago una audiencia temática sobre ese tema, invito al Estado de Colombia y a la sociedad civil para tratar de establecer puntos de diálogo, puentes. Entonces la sociedad civil dice que le preocupa de que no está haciendo el Estado, que está haciendo el Estado dice en que está de acuerdo, en que no está de acuerdo. Eso hace la Comisión Interamericana, pero también desde el punto de vista de los casos contenciosos, la comisión recibe las peticiones individuales y hace un estudio de las peticiones individuales. La comisión, la idea de esto no es solo condenar al Estado, es decir, no se trata de buscar a los Estados y condenarlos por condenarlos, claro, pero lo que trata de hacer primero la comisión es establecer un diálogo, busca acuerdos entre el Estado y las partes, acuerdos que lleven a que el Estado reconozca si hubo o no una violación o una conducta indebida, que el Estado repare ese daño y que impulse las medidas de reparación estructural para que no se repitan hechos similares, pero eso lo busca a través de un diálogo. No siempre los estados están abiertos al diálogo o no quieren reformular su conducta, su actitud, y en esos casos la comisión, cuando no mira un interés del Estado, dice, ok, el Estado no tiene interés de diálogo, mando el caso a la Corte Interamericana. Entonces, la Corte Interamericana, que es el segundo órgano, tiene 2 funciones. Acá tomen nota. La Corte Interamericana tiene una función contenciosa. La función contenciosa es analizar casos problemáticos y dictar sentencia, es decir, litigio, y tiene una función consultiva, que la función consultiva consiste en evacuar dudas que pueden tener los estados o que puede tener la misma comisión sobre la interpretación de los derechos humanos. Les voy a poner un ejemplo sobre las últimas opiniones consultivas. Le pregunta Colombia, me parece, a la Corte Interamericana recientemente si la reelección presidencial es un derecho humano. Entonces, la comisión lo pregunta y la Corte responde cómo interpreta ella ese derecho. O le preguntó también en una opinión consultiva cuáles son los deberes que tiene un Estado que denuncia la Carta de la OEA. Entonces la comisión emite una opinión, no hay un juicio, simplemente son consultas. ¿Qué otra opinión le preguntaron? Sobre los niños migrantes. Le hacen una pregunta respecto a eso y la Corte emite una opinión y esa opinión tiene un valor en el sistema, porque lo que dice la Corte es su interpretación sobre la Convención Americana, entonces tiene un valor en el sistema. Ahora,
Lo otro son casos contenciosos. Los casos contenciosos es cuando hay un litigio, es decir, si hay un conflicto, yo planteo una liti y el Estado envía a su agente, la comisión y los representantes de la víctima y hay todo un litigio. Entonces ahí la corte escucha las partes y obviamente convoca testigos, peritos, etcétera, y dicta una resolución, una sentencia. Y en esta sentencia, lo primero que va a hacer la Corte Interamericana es determinar si existe responsabilidad internacional del Estado o si no existe. Si no existe, ahí nomás no pasa nada. Por ejemplo, yo fui a una audiencia pública sobre sobre el caso del juez Rico versus Argentina. Y la Corte dijo que no había violado a Argentina los derechos humanos del juez. Entonces, cuando dice eso, ya no hay nada que hacer, simplemente dice que el Estado no es responsable. Pero cuando la Corte encuentra la responsabilidad internacional del Estado, ahí es donde tiene que impulsar las medidas de reparación. Y en esas medidas de reparación, insisto, primero a la persona, a la víctima de violación del derecho humano y otras medidas más de carácter estructural para garantizar la no repetición. Acá viene algo importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, y es que las sentencias que dicta la Corte Interamericana son obligatorias, pero no solo son obligatorias para el Estado en contra del cual se dicta. Tomen nota de eso. Son obligatorias para todos los estados del sistema. ¿Por qué? Porque ya una opinión que tiene la Corte sobre un caso específico. Entonces, eso es jurisprudencia y se vuelve obligatorio. Entonces, cuando usted lleva un caso, usted puede, obviamente, va a recurrir a citas de jurisprudencia sobre otros casos similares, aunque se hayan dictado contra otros estados. ¿Por qué? Porque es obligatorio para todos los estados. Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, inclusive en el mismo estado, para todas las autoridades públicas. Es decir, que no solo el Poder Legislativo está obligado a legislar sobre una ley porque la Corte dictó una sentencia, sino que también el Poder Judicial, cuando dicta su sentencia, está obligado también a ejercer un control de convencionalidad. También puede, acá si no es obligatorio, puede, si quiere, citar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estila. Hace poco leí un estudio sobre el diálogo entre la Corte Interamericana y las Cortes Nacionales. Y se ha visto que en los tiempos más recientes, por lo menos en la última década, hay cada vez con mayor frecuencia un diálogo entre la Corte Regional y las cortes locales. Por ejemplo, la Corte Suprema o los tribunales constitucionales, lo que le llamamos las altas cortes, dialogan mucho con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sus sentencias van a ser obligatorias, ¿verdad? Entonces, esto respecto al sistema, a los sistemas.